grupos de élite, capacitados para reaccionar en momentos más difíciles. Sé que todos los policías están capacitados, están preparados, pero debe de haber grupos especiales. No sé si los tengamos, señor secretario, y decirle que realmente estamos preocupados. A mí me preocupa mucho. La zona que me toca, que me corresponde del distrito 7, es un distrito que cuando habla uno con la gente se espanta, que es Valparaíso, y que es la parte productiva, también más productiva de Fresnillo. Es cuanto, señor secretario, ojalá y si nos pudiera dar datos de las cifras alarmantes que seguramente traemos de consumo de drogas y qué tipo de drogas se están consumiendo en el Estado. Es cuanto, señor presidente. Siguiendo con la lista de oradores, le toca el turno a la diputada Julia Holguín Serna, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Bienvenido sea usted a esta legislatura. En mi participación quisiera que nos compartiera información respecto a lo siguiente. Usualmente, cuando existen cambios de administraciones estatales, los grupos delictivos tienden a tener un reacomodo, lo que genera un choque entre ellos por las disputas de territorios y vías de comunicación, y que se reflejan más que en delitos del fuero federal, en delitos del fuero común. En los últimos 18 meses, prácticamente todas las entidades del norte del país han vivido el proceso de cambio de gobierno. Por ende, el alza de las cifras en torno a varios indicadores no es exclusivo de Zacatecas. Incluso, analizando las cifras, nos damos cuenta que otros estados están viviendo situaciones aún más graves de inseguridad. Zacatecas muestra la cifra más baja en términos de incidencia delictiva del norte del país, según los datos del Consejo Nacional de Seguridad en el primer trimestre del 2017, con una cifra de 1,551 casos. Aguascalientes nos supera con más de 2,000 casos. San Luis Potosí y Durango con más de 3,000 casos. Coahuila con más de 5,000 casos. Nuevo León con más de 7,000 casos y Jalisco con más de 9,000 casos. En términos de homicidios dolosos, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León superan 2 o 3 veces la cifra de homicidios en Zacatecas. San Luis Potosí prácticamente mantiene una cifra muy parecida a la nuestra. Solo Aguascalientes, Durango y Coahuila presentan cifras muy por debajo de la nuestra. Pregunto, ¿no se ha tenido un acercamiento con estos últimos estados para compartir esfuerzos y estrategias que permitan contener la cifra y homicidios dolosos en Zacatecas? El convenio de seguridad establecido hace poco con el gobierno de Durango y de San Luis Potosí, ¿en qué consistió? ¿Qué alcances tiene en estos convenios? El secuestro, según las estadísticas del Consejo de Seguridad Nacional en el primer trimestre del año, sin duda es la problemática que más nos adolece junto con la extorsión, puesto que después de Tamaulipas, Zacatecas es la entidad del norte que más casos presenta de este delito. Pregunto, ¿cuáles son las acciones puntuales que se siguen para contener este delito? ¿Cuáles han sido los avances a nivel de inteligencia, de operatividad, de capacitación en su Secretaría de Seguridad para combatir el secuestro? Como legislatura del Estado, ¿cómo podríamos colaborar con la Secretaría de Seguridad para combatir este delito? ¿Más presupuesto? ¿Penas más severas a quienes secuestren? Y número 3, en los esfuerzos por concretar un mando único o un mando mixto, ¿cuál es la visión al respecto de este tema de parte de esta Secretaría de Seguridad? ¿Cuál es la hoja de ruta para seguir el plan que se tiene en torno a este tema? ¿Hasta dónde se llegarían las facultades de una policía estatal, de una policía metropolitana, en su relación con las policías municipales? Es cuanto, diputado presidente. Bien, siguiendo con la lista de oradores,
Tiene la participación el diputado Osvaldo Ávila Tiscareño. No se encuentra. Seguimos con la participación del diputado Omar Carrera, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido, secretario retirado Froilán Carlos Cruz. Bienvenido a este recinto oficial. Bueno, secretario, yo creo que en el tema de seguridad pueden haber muchos discursos, pueden haber muchas estadísticas, como usted hace un momento nos dio un catálogo de estadísticas y de organismos y de empresas que han hecho estadísticas aquí en Zacatecas y en el país. Pero la realidad, secretario, es que ya no se puede más con cómo va en el tema de seguridad en el Estado. Ya no hay y no vemos una coordinación entre las diferentes instancias policíacas, entre la policía o entre lo que maneja el procurador, entre lo que maneja usted y lo que maneja lo que es el ámbito militar. Tenemos conocimiento y van las preguntas, para no echar tanto rollo porque es lo mismo. Y sí quiero que me responda con precisión mis cuestionamientos. Primero, ¿por qué no usted estuvo en Nochistlán? ¿Por qué dejó solo, en cierta manera, o lo que dimos testigos a través de la prensa, por qué solamente estuvo el procurador del Estado? También quisiera que nos dijera con puntualidad qué es lo que pasó puntualmente al hijo de Tomás Torres de la golpiza que le propició la Policía Estatal Preventiva y cuáles fueron los elementos y cuáles fueron las causas por el cual fue llevado a un hospital. De igual manera, quisiera que nos dijera cuántos elementos de la Policía Estatal tiene asignados el gobernador del Estado y su familia, y si son de élite o no son de élite. De igual manera, ¿por qué el grupo de inteligencia especial de la Policía Estatal Preventiva ya no está operando y está en la banca? Tercero, ¿cuánto gana usted en este momento derivado de que el anterior gobierno, según data el propio Dario Reforma, simuló salarios austeros? Aquí tengo, seguramente usted ya lo vio, el periódico, cuánto gana en forma normal y cuántos son por bonos en la totalidad. Me gustaría saber también, en su percepción, porque usted encabeza la Secretaría de Seguridad Pública, si se está cumpliendo con el contrato por Zacatecas, ese contrato que firmó el gobernador Alejandro Tello y del cual no vemos pues ninguna acción, no vemos ni las cámaras, no vemos ni los diferentes grupos que nos prometieron que se iban a generar. De igual manera, secretario, me gustaría que nos dijera cuál es la relación que tiene en la realidad con el procurador, con el gobernador y con la policía militar o con los militares. O usted anda por su lado solo o andan juntos, o son lo mismo o cada quien es distinto. Sí, no, me gustaría que fuera muy puntual en mis preguntas, derivado de la importancia que tiene su comparecencia en este recinto, que lo aplaudo porque ya teníamos bastante tiempo solicitándolo y lamento que sean las condiciones que ahorita estamos. El Estado está en una situación crítica, es un foco rojo y eso nos está perjudicando en el tema de turismo y en el tema de percepción ciudadana y por supuesto pues le está afectando a su jefe inmediato que es el gobernador Alejandro Tello. Serían mis preguntas y sí espero respuestas puntuales, por favor, general. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el orden, seguimos la participación de la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con su permiso. Creo que de la comparecencia, de la primera exposición que hizo el señor secretario, a quien saludo, podemos a priori sacar algunas conclusiones, preocupantes todas. En principio, que la información la tiene, porque efectivamente ocupó gran parte del tiempo asignado a su comparecencia para darnos datos al que todos los zacatecanos tenemos acceso, pero que por tratarse del titular en el área de seguridad pública en el Estado, pues nos gustaría por lo menos pensar que son datos que sirven para construir una estrategia eficaz y citándolo,
para poder evitar con inteligencia violencia, pero no es así. Se tienen todos los indicadores de distintos estudios y sin embargo no se tiene, o por lo menos no se dio el tiempo de exponernos una estrategia puntual en materia de seguridad pública. Otra cosa que nos queda claro, y no solamente en esta exposición que hizo, es que no existe coordinación entre todas las áreas que están encargadas de procurar la seguridad. No existe coordinación ni entre todas las áreas del Estado, ni entre las áreas del Estado y los municipios, ni entre el Estado con entidades federativas vecinas. Por lo menos los resultados que hasta la fecha hemos conocido nos dan elementos para asegurarlo. Otra situación que también nos damos cuenta y que preocupa es que existen más de la mitad de los municipios en el estado de Zacatecas que no disponen de policía municipal o que disponen de ella, pero en un rango de 5 a 10 elementos, distribuidos en 3 turnos, evidentemente. Esto quiere decir que no hay en la mitad del territorio estatal un cuerpo de seguridad municipal que pueda brindar en primera instancia atención, y también que falta por lo menos la mitad de elementos de la policía estatal de lo que se tiene por lo menos previsto de que pudieran contener, ya no hablamos de prevenir, contener todos los sucesos de los que lamentablemente hemos sido testigos. También nos ha quedado claro que la colección de estampitas de la Santa Muerte del señor secretario es más amplia que los méritos que se le puedan adjudicar a 7 meses de estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Todas las cifras que se nos dieron en las áreas dependientes que están bajo su responsabilidad, en realidad es que no nos dicen nada. Si las contrastamos con las estadísticas que él posee y que nosotros conocemos en materia de homicidios, secuestros, extorsiones, enfrentamientos. Es por demás preocupante la situación que en materia de seguridad pública se vive en el Estado. Y creo que nuestro referente no sería comparar si estamos igual o peor que en otros estados, sería analizar simplemente si en Zacatecas se están dando resultados o no. Evidentemente conocemos su trayectoria militar, la respetamos, pero nos queda claro que le quedó grande el puesto de secretario de Seguridad Pública. Nos queda claro que en protección de nuestros intereses, de nuestras familias y de nuestros representados, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad exigirle que a la brevedad presente su renuncia. Zacatecas ha dejado de ser una tierra de paz. Lejos están los días en que transitar por las calles de este estado era algo tranquilo, seguro, sin importar la hora. Hoy la recomendación de su vocero, señor secretario, es que ya la población no ande de noche en la calle, porque eso es exponerse a la actividad criminal. La población de Fresnillo es la quinta del país que se siente más insegura, pero aquí mismo, en la capital, más del 80% de la población comparte esa sensación. Enfrentamientos, homicidios, secuestros, extorsiones son el común denominador de esta entidad que en antaño era un paraíso de serenidad. Señor secretario, en Zacatecas, según la Procuraduría General de Justicia del Estado, hay presencia del Cártel del Noreste, talibanes, Cártel del Golfo e incursiones frecuentes del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco. ¿Cuál es el papel del Estado en esta guerra? Desde el pasado sexenio se ha dado un incremento exponencial en el recurso destinado a seguridad. ¿Cuál ha sido el beneficio? ¿Puede asegurarnos a los zacatecanos que se tienen elementos estatales confiables? Acabamos de ver en las redes sociales a un elemento acreditado como policía estatal, quien aparentemente al ser entrevistado por un grupo de la delincuencia organizada, admite que para ganar unos pesos más compra droga
en el vecino estado de Aguascalientes y luego la vende en Zacatecas. Además, hay que recordar que ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se dan quejas permanentes por los abusos de autoridad de las fuerzas policíacas. ¿Qué ha hecho, señor secretario, para reducir este índice? ¿Qué sucedió exactamente con el hijo de la actual secretaria general de gobierno, que, como ya comentó mi compañero Omar Carrera, aparentemente agredieron elementos policíacos y que por las heridas que se le causaron tuvo que ser intervenido quirúrgicamente? Porque imagínense ustedes, si esto sucede con el hijo de un funcionario de primer nivel, ¿qué se puede esperar el resto de la población? Concluya, diputada. Coincido con la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien dijo que en un estado donde no existe la seguridad pública, tampoco hay condiciones para el desarrollo de las familias. Hoy, en Zacatecas, no existe seguridad pública. Debería usted, insisto, señor secretario, por dignidad, presentar su renuncia. Gracias. Muy bien. Siguiendo con la lista de oradores, de participantes, sigue la diputada María Elena Ortega, hasta por 5 minutos. Ciudadano presidente. Adelante. Señor General Froilán Carlos Ruiz, secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. Esta reunión es de inmensa trascendencia, dado que todos sabemos de las fuentes y de la palabra y vivencia permanente de la sociedad, que este es el problema número 1 en Zacatecas, seguido del desempleo, de la falta de desarrollo. Situación que al punto número 1, que es el de la inseguridad pública, pues el anterior tiene que ver precisamente con las causas precisamente del problema número 1. Por eso considero que esta reunión deba de ser el inicio de un proceso de diálogo entre los poderes para generar la corresponsabilidad en términos constitucionales y de los reglamentos y leyes que en materia nos rigen en el Estado. No para estar en la ociosidad, sino para poder lograr revisar de manera muy puntual los avances que hoy demandan la ciudadanía en relación al cumplimiento de este derecho humano, que es el derecho a la seguridad, derecho al desarrollo. Dicho lo anterior, le agradezco la atención que preste, señor general, a las diversas intervenciones que esta legislatura realiza y en particular a la que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene a bien plantearle. Dentro del Plan Estatal de Desarrollo, como encontramos, más allá de las metas de 1,000 policías, de 375 certificaciones que se harán, de las instalaciones de 250 cámaras de vigilancia, de la instalación de 58 consejos ciudadanos de seguridad. A mí me interesa conocer en relación a las funciones sustantivas de su secretaría lo siguiente. ¿Cuáles son las metas y las estrategias específicas para lograr contener la crisis de inseguridad que vive nuestra identidad? Y que, entre otras fuentes, el semáforo delictivo coloca desafortunadamente a Zacatecas en el 4º lugar. También quiero compartirles a las y los señores diputados, al igual que usted, que en últimas fechas y en la primera parte de su intervención, usted lo focaliza. A últimas fechas seguimos viendo que hay un proceso de criminalización hacia las y los jóvenes desde la misma autoridad y evidenciando con ello también el no cumplimiento a sus derechos básicos como son la educación, la salud, el empleo,
la cultura, la recreación. En relación a ello, señor general, ¿cuáles son las estrategias de trabajo específico desde su secretaría para evitar el crecimiento del ejército delincuencial de reserva compuesto por jóvenes sin oportunidad? Es tiempo de políticas públicas. Marco jurídico es harto, amplio, y si lo cumpliéramos, creo que este ejército delincuencial de reserva, delincuencia juvenil, no estaría en sus estadísticas como contenido problemático central. ¿Cuáles son las acciones para sacar a los jóvenes del ambiente de calle en donde son reclutados o involucrados en las redes criminales? Ojo con esto. ¿Cuáles son las estrategias para el rescate de las y los jóvenes que ya han caído en las garras del crimen organizado? De la misma manera, a nivel mundial y a nivel nacional, los indicadores, las estadísticas nos reflejan que el secuestro de niñas y niños va en aumento. ¿Cuáles son las acciones preventivas en esta situación? Señor general, en relación al Programa Estatal de Prevención del Delito, ¿cuáles son los ejes, estrategias, indicadores y metas del Programa Estatal para la Prevención? ¿Cuáles son las propuestas específicas que ha trabajado de manera conjunta con la Coordinación Estatal de Planeación para el diseño de las políticas públicas estatales específicas en materia de seguridad? ¿Cuál es la garantía de que no se reciba y se siga dando trato de violación a los derechos humanos en Los Cerezos? ¿Cuál es esa garantía que tenemos y que aquí en esta soberanía se ha analizado? ¿Hay alguna acción tendiente a que se mejoren los salarios de la población en general como incentivo que le garantice a la gente un buen desempleo, un buen empleo, perdón? Concluya, diputada, por favor. ¿Qué acciones, sí, señor, qué acciones se hacen para trabajar con los indicadores de impunidad, que también usted nos lo exponía como una de sus problemáticas? Y para concluir esta primera ronda, ¿cómo se da la coordinación entre los cuerpos policíacos estatales y municipales para evitar la subordinación de estos últimos al crimen organizado? En una siguiente ronda también le manifestaré que este grupo parlamentario le solicitará por escrito una serie de informaciones que no encontramos por ninguna parte y que son importantes para esta coordinación de corresponsabilidad en esta urgente demanda ciudadana de seguridad pública. Continuando con la lista, seguimos con el diputado Santiago Domínguez Luna, está por 5 minutos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ciudadano secretario Froilán Carlos Cruz. Considerando que la seguridad de los zacatecanos prácticamente es el primer tema que deben de estar atendiendo los poderes, esperábamos con ansia esta comparecencia suya para poder conocer de quién es el profesional, de quién es el mayor informado del Estado en seguridad pública, conocer ese diagnóstico, pero creo que con la exposición que se da en términos generales, donde se habla de datos duros, donde se habla de algunas líneas de acción que se plasmaron en el Plan Estatal de Desarrollo, y de algunas estrategias como la difusión o la capacitación que se da en los diferentes municipios del Estado, finalmente no damos con una conclusión sobre la situación real que tenemos ahorita en el Estado. Yo soy muy respetuoso de los datos y de la información, considerando este tema primordial. Por eso, pues esperábamos esta comparecencia para conocerlo
de viva voz, conocerlo fundamentalmente como es la realidad de Zacatecas en seguridad pública. Quiero decirle, como lo manifiesta usted, inteligencia para abatir o para prevenir o para combatir la violencia. Quiero decirle que esa parte se siente o se percibe que queda como en el discurso y que por otro lado los grupos delincuenciales sí utilizan esa inteligencia y sí la ponen en práctica y nos dan a los zacatecanos pues un estado de psicosis prácticamente a la hora de salir a la calle, a la hora incluso de estar en la casa, a la hora de hacer nuestras actividades económicas, sociales, públicas, porque no nos sentimos seguros. Por eso, en correspondencia a eso, yo le haría, tenía varias preguntas que hacerle, pero para no repetir en función de lo que han expresado mis compañeros, solamente son dos preguntas. Una, ¿debemos aceptar públicamente que como institución del gobierno de Zacatecas, la Secretaría de Seguridad Pública ha quedado rebasada por esta situación de violencia? Y segunda, de acuerdo a la información y a la preparación que ya se ha expresado también de su persona como experto en la materia militar y que por alguna situación fue designado usted secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, ¿se siente usted capaz de poder atender el tema de seguridad pública en función de los datos que seguramente los tiene reales? Porque considero que no son los datos reales los que tenemos. Nada más para hacer un dato, un indicador rápido, de acuerdo a los datos que usted mismo nos da, pues prácticamente en lo que va del año tenemos 2 ejecuciones cada 24 horas en el estado, de acuerdo a lo que usted mismo nos informó o lo que alcancé a percibir. Por eso es la pregunta. De acuerdo a su formación, de acuerdo a la situación del Estado, ¿se siente usted capaz de poder atender el tema y de seguir adelante en la Secretaría de Seguridad Pública? Muchas gracias. Siguiendo con la lista, tiene el turno la diputada Lupita González, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Bienvenido, señor secretario Froilán. No me ve. Aquí estoy. Desgraciadamente, la inseguridad y la violencia social ha transformado de manera negativa la vida de los zacatecanos, ya que el crecimiento constante de la inseguridad, así como la crudeza e intensidad de los hechos violentos, son un fenómeno inédito en la historia contemporánea de nuestro Estado. Hoy en día estamos llegando al punto de pagar un costo muy elevado en vidas humanas, inseguridad, deterioro institucional y graves daños, tanto sociales como económicos. De ahí que considero pertinente transitar de una estrategia marcadamente punitiva y carente de un diseño integral, por una que esté apuntalada por políticas transversales y abarcadoras. En este sentido, la mera extrapolación de la estrategia del gobierno federal no nos ha conducido hacia una solución de fondo al problema de la seguridad en Zacatecas. En particular, no podemos atenernos a contar con la presencia de las fuerzas federales sin que exista una estrategia integral a nivel estatal en materia de seguridad, a efecto de lograr una coordinación efectiva en la lucha contra la delincuencia. Expuesto lo anterior, señor secretario, quiero preguntarle si la dependencia a su cargo cuenta con un análisis y una planificación integral en materia de políticas públicas a nivel local, partiendo de considerar las condiciones específicas que inciden en el surgimiento y operación de los grupos delictivos en los municipios y sus comunidades, y de existir cuáles son las expectativas sobre el resultado de las acciones que se derivarán de esta planeación. Asimismo, preguntarle a usted sobre las acciones que la Secretaría a su cargo está emprendiendo
con objeto de ampliar el número de elementos confiables para que integren las policías preventivas municipales en el Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muy bien. Sigue el turno de la diputada Lupita Dabache, hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, general. Quiero darle la bienvenida. Y yo nomás tengo una pregunta. ¿Qué está haciendo su departamento para combatir el uso de drogas en nuestros adolescentes y niños? Es todo. Gracias. Muy bien. Siguiendo con la participación de la diputada Mayeli Hernández Vaca. Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes, señor secretario. Sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Como respuesta a los índices de violencia que aquejan a nuestro Estado, se inició una estrategia para dar respuesta a estos acontecimientos, la cual es Hagamos el Cambio, donde convergen diferentes instituciones y con una gran participación y corresponsabilidad, como lo es la Secretaría de Seguridad Pública que usted dirige. Quiero ser clara y concisa. ¿Qué resultados ha tenido esta estrategia que tiene por objetivo reducir los condicionantes de la violencia y la delincuencia a nivel comunitario a través de la integralidad institucional? Por su respuesta, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Sí, muy bien. Siguiendo con el orden, sí, le toca el turno al diputado Carlos Peña Abadillo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Agradeciendo la presencia y dando la bienvenida al general Froilán Carlos Cruz, secretario de Seguridad Pública, quiero aprovechar el uso de la voz primero para mostrar y manifestar mi solidaridad y compromiso con la población zacatecana, particularmente con quienes han sido víctimas o han conocido o vivido de cerca hechos y datos en materia de seguridad que hoy los tienen en la intranquilidad. Especialmente para todas esas familias que se han visto afectadas por este fenómeno social de descomposición, donde se manifiesta de manera clara y puntual la inseguridad en todas sus vertientes. Los gobiernos estatales, federales, municipales, más allá de tintes partidistas, han hecho su esfuerzo por atender, contener y enfrentar la crisis de inseguridad que en los últimos años han aquejado a nuestro país y por ende a Zacatecas. Esto nos obliga y hace necesario que acompañemos en una estrategia común sociedad y gobierno. Desde luego que este poder legislativo debe y tiene que jugar un papel fundamental, no solamente para legislar, sino también para respaldar y acompañar políticas públicas en materia de prevención, de coordinación, de comunicación, de equipamiento, de fortalecimiento, de sanciones y penas que nos permitan darle certeza a la sociedad zacatecana. Sin duda que eso deberá de acompañar a todas las corporaciones y a sus elementos que están bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública. Más allá de las manifestaciones de permanencia o no de su responsabilidad en este encargo, hoy, señor general, usted es el secretario y lo necesitamos para que nos ayude, para que nos acompañe, para trabajar por un Zacatecas habitable, un Zacatecas que garantice y permita invertir, un Zacatecas al que se pueda y se quiera visitar. Por ello, es que mi pregunta va enfocada al incremento de los homicidios que están vinculados a la delincuencia organizada, que hemos conocido y que se han estado representando de manera recurrente en la entidad. Por ello le pregunto, ¿qué estamos haciendo o qué falta por hacer para una coordinación efectiva y operativos que sean permanentes a lo largo y ancho del Estado, que involucren desde luego la zona metropolitana con Zacatecas y Guadalupe, los 56 municipios restantes, a las fuerzas federales y a otras entidades? El combate a la inseguridad es tarea de todos y ahí tenemos que tener certeza y claridad de qué estamos haciendo y en qué estamos fallando. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muy bien. Continuando, le toca el turno a la diputada Nayeli Román. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, secretario.
Quiero agradecerle que nos esté acompañando el día de hoy en esta sesión y pues por también tener la disponibilidad para tratar de un tema tan importante y delicado como es la seguridad en el estado de Zacatecas. Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sé del compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo la tutela del general Froilán Carlos Cruz. Han mostrado hacia con el pueblo zacatecano. Indudablemente, nuestro país atraviesa una etapa difícil en materia de seguridad y lamentablemente nuestro estado no es la excepción en este panorama. Pero lejos de volcarnos en descalificaciones, me parece primordial el conjuntar esfuerzos desde los distintos poderes, sea el gobierno y el poder legislativo, para facilitar la creación y puesta en marcha de estrategias que abonen en el combate de la delincuencia. Es por eso, señor secretario, que tengo solo 2 preguntas. ¿Cuántos nuevos elementos han sido contratados en lo que va del nuevo gobierno y a cuáles corporaciones? La segunda es, en el tema de la profesionalización de las corporaciones de seguridad pública, ¿cuál es el avance en la creación de licenciatura de seguridad pública? ¿Es cuánto? Siguiendo con el orden, le toca el turno a la diputada Isadora Santibáñez, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Secretario, bueno, primero que nada darle la bienvenida a este recinto. Valoramos el esfuerzo que se realiza al estar aquí y la verdad es que yo solamente tengo 3 preguntas, son sencillas. Entendemos que el tema de seguridad siempre va a ser complicado, independientemente de quién sea el titular, de quién está a cargo del tema de la seguridad. Y en los últimos años en el estado de Zacatecas la seguridad ha abonado a un tema incluso de reducción o estancamiento en el tema del desarrollo social y económico del Estado. Entonces es un tema muy importante el de la seguridad pública y en ese tenor o en ese sentido sí preguntar, secretario, lo primero, en campaña se comprometió el gobernador Alejandro Tello Cristerna a hacer un esfuerzo importante en el tema de seguridad pública y una de las propuestas que el señor gobernador en aquel entonces realizaba tenía que ver con la instalación de cámaras de videovigilancia que estuvieran conectadas a un centro de reacción inmediata para así disminuir los índices de inseguridad. Y en ese sentido, pues preguntar, señor secretario, ¿cómo ve ese tema? ¿No? ¿Qué tanto avance hay en la adquisición, en la instalación e incluso en la determinación de cuáles serán los puntos en donde se instalarán estas cámaras, si sí se instalarán y de ser así, cuántas en todo el estado y qué zonas priorizarán? Si será la zona conurbada, las ciudades de mayor índice delincuencial, entre otros. La segunda pregunta, secretario, va relacionada al tema de la contratación o del presupuesto, que al final de cuentas es parte de lo que a nosotros también nos corresponde como diputados locales, la aprobación de un presupuesto para cada una de las secretarías de gobierno del Estado. Nos comenta que es necesario, y en eso yo creo que nos ponemos el saco en también ayudar al Ejecutivo para que exista una disminución en este tema, nos comenta que es necesario un mayor número de policías, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Comentaban incluso aquí algunos diputados estadísticas referentes a que muchos de los municipios o la mayoría de los municipios no cuenta con los policías suficientes de acuerdo a la población que tiene. Y en este sentido, la pregunta es, señor secretario, de los policías que existen, a pesar de exámenes de confianza, a pesar de todo lo que ya se realiza o todos esos filtros que ya se tienen, pues en el actuar diario, en realidad, ¿cuántos policías reales y efectivos tenemos en el estado de Zacatecas? Porque si nos da una cifra de 300 como ejemplo,
pues cuántos de esos de verdad son de confianza, cuántos de esos policías de verdad son efectivos, cuántos de esos policías, porque si no podríamos disminuir el número, ¿no? Si vemos que un municipio tiene 9 y de esos 9, 5 puedan ser policías que a lo mejor no estén haciendo su labor o lo estén haciendo en otro sentido, pues cuántos nos quedan, ¿no? Y si eso también genera esa confianza para nosotros del poder invertir en la contratación de más policías si es necesario o no, y pues para quién trabajarían. Y la última pregunta, señor secretario, va referente a que lo hemos visto en estos meses en un gran número de entrevistas, ha estado aquí, hoy está aquí en comparecencia. Sin embargo, creo que sí es muy importante esa certeza a la ciudadanía, porque hablando como ciudadanos, pues los ciudadanos somos quienes más sufrimos el tema de inseguridad. Entonces, usted, señor secretario, ¿qué le diría a la ciudadanía zacatecana para generar esa certeza de que se está trabajando, de que se está haciendo el esfuerzo y de que al final de cuentas es un proceso en el que esperemos se obtengan los mejores resultados? ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muy bien. Siguiendo el turno del diputado José María González Nava, hasta por 5 minutos. Sí, con su permiso, diputado presidente. Adelante. Nuevamente, bienvenido, señor secretario de Seguridad Pública. Bienvenido a este recinto legislativo. Usted hacía mención de algunos puntos estratégicos de los cuales, sin duda, se compone la estrategia integral de seguridad pública. Yo me voy a referir a uno de ellos, me voy a referir a la prevención del delito. Y sin duda también es de interés prioritario para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tenemos en claro el clima de inseguridad que se vive en nuestro país y en nuestro Estado. En definitiva, de ser atendido desde la prevención y no solo a través de un incremento de equipamientos y en armamentos a las corporaciones policíacas. Vital importancia es una capacitación permanente. Es de destacarse que desde el Poder Ejecutivo el ciudadano gobernador implementó y comparte esta visión también de la prevención del delito, implementando un programa específico para ello. Esta estrategia de prevención social de la violencia y delincuencia con una prioridad muy importante, que es la participación ciudadana, donde, tal como lo dice el título, el punto central es la cooperación y la colaboración de las colonias, llevándose a cabo a través de acciones a nivel comunitario, colonias y de barrios, y así sucesivamente. En este programa, sin duda, es de vital importancia, sí, la participación ciudadana. En esta estrategia se toma como base o elemento central a la persona, al vecino, al joven, a la madre y al padre de familia, concibiendo a las y los ciudadanos como parte nodal de la solución, a través del fortalecimiento de la cohesión social, el rescate de los valores y el rescate de los espacios públicos. Para resolver la problemática que nos aqueja en materia de seguridad, es necesario involucrarnos en los problemas de nuestra calle, colonia, de nuestro entorno. No basta con castigar las conductas antisociales o hacer señalamientos públicos de quienes cometan algunos de estos ilícitos. Esto es apostarle definitivamente a una cohesión social importante. En su exposición, señor secretario, usted lo comentó y lo dijo, que requerimos de la participación de instituciones y sin duda un elemento importante con el que se puede disponer es con las instituciones educativas, no solamente para darles capacitaciones, sino para que nos ayuden a capacitar. Y estas ya sean públicas o privadas, a través de las cuales podemos captar a una gran cantidad de jóvenes e involucrarlos a estas actividades de la prevención, motivados, por supuesto, a través de becas, a través de incentivos, donde nos permitan ellos, en principio, replicar esta estrategia en su casa,
pero sobre todo en su propio entorno. La prevención del delito, señor secretario, sin duda es una estrategia que tiene que ser incluyente y de manera transversal. Tienen que involucrarse todas las dependencias del gobierno del Estado, pero por supuesto también deben de involucrarse los 3 órdenes de gobierno. Las estrategias en prevención del gobierno federal deberán de irse alineadas, involucradas en estas estrategias. Y por supuesto también preguntar, ¿en esta estrategia están involucrados los municipios? ¿Qué están haciendo los municipios en materia de prevención del delito? ¿Qué están haciendo ellos para poder fortalecer esta estrategia de manera conjunta y que sea un trabajo permanente y no únicamente cuando se tenga presencia alguna de funcionarios públicos estatales, sino una estrategia conjunta y permanente? Y preguntarle, señor secretario, ¿qué objetivos palpables se tienen en la implementación de esta estrategia? ¿O cuáles serán sus resultados? ¿Qué buscamos de esta estrategia? ¿Cuáles son los porcentajes de esta percepción que nosotros queremos sentir en la sociedad? Además de la mencionada estrategia, se está trabajando a través de otros programas para fortalecer el combate a la violencia a través de la prevención del delito. ¿Qué otros programas tenemos? Y por supuesto, de una manera conjunta y una estrategia transversal, por supuesto que ahorramos esfuerzos institucionales y por supuesto también recursos. Por sus respuestas y comentarios, muchas gracias, señor secretario. Tiene el turno la diputada Norma Castorena, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor secretario. Sea usted bienvenido a este recinto legislativo. La seguridad pública es un servicio cuya prestación debe de guardar un respeto irrestricto a las garantías individuales, siendo sus objetivos principales el mantener el orden y la tranquilidad pública del Estado. Esto es conforme a los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Proteger la integridad física de las personas, así como de sus bienes. Promover y coordinar programas de prevención de los delitos, infracciones a leyes y reglamentos del Estado y sus municipios. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración en la investigación y persecución de los delitos y obviamente de los delincuentes. En ese sentido, es una preocupación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la situación que hoy se vive en el Estado. La semana pasada recibimos en este recinto legislativo al Procurador del Estado. Él nos informó que a los que integramos esta legislatura, que tan solo en este año se han recibido 10 denuncias en contra de las instituciones policiales del Estado, en casos de tortura general. Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es de suma importancia que las acciones que se implementen en materia de seguridad se lleven a cabo, en estricto apego a los derechos humanos y siempre salvaguardando en todo momento la integridad de las personas, y en caso de tratarse de detenidos, se eviten en todo momento las agresiones y se cumpla con el debido proceso, otorgándole los derechos que establece nuestra Constitución. Por lo anterior, consideramos que también es necesario que la Secretaría que usted encabeza se vincule con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a efecto de que se dé seguimiento a los casos que se presenten de agresiones o torturas y sobre todo que se formulen las recomendaciones que se consideren necesarias a efecto de prevenir y erradicar estas prácticas. En ese tenor, quiero hacerle las siguientes preguntas. Preguntarle, general, si se cuenta con mecanismos de colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Saber también si se han recibido recomendaciones por parte de esta comisión y si es así, ¿ya se atendieron estas recomendaciones o no se han atendido? La institución a su cargo implementa capacitación y sus elementos tienen esta capacitación en materia de derechos humanos
para que estos sean respetados y al momento de que ellos realizan sus operativos. Y preguntarle también, general, ¿qué está haciendo la Secretaría para prevenir, erradicar y sancionar la tortura y las agresiones físicas a los ciudadanos? Es cuanto, diputado presidente. Tiene el uso de la voz el diputado Osvaldo Ávila, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente, y agradeciéndole su benevolencia de la condición humana. Primeramente, también darle la bienvenida al señor secretario en este recinto legislativo. Sin duda, reiterar, como lo decíamos en la comparecencia anterior, que esta es una muestra más del compromiso de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional y de los grupos parlamentarios aliados, de nuestro compromiso, de nuestro sentido de responsabilidad y de nuestra preocupación de que más allá de simplemente, como en algunos otros momentos se cuestiona, ser comparsas del Ejecutivo, hoy se da aquí una muestra trayendo a rendir cuentas a una de las partes más sensibles, más delicadas, desde luego, que preocupa a la población zacatecana. El diagnóstico está hecho, la valoración que haga la ciudadanía sin duda será cuestionable en un sentido u otro, pero lo que es cierto es que aquí está ese compromiso del que nosotros hemos hablado y que ojalá los compañeros de las otras expresiones políticas también lo reconozcan. Ojalá se den la oportunidad de decir que esta fracción mayoritaria, que estos grupos aliados son los que coparticiparon de manera decisiva para tener estas comparecencias. Paso a lo siguiente, decir que sin duda, ya lo hemos dicho en otros momentos, el tema de inseguridad es un problema que tiene que ver con varios factores, es un problema multifactorial. Desde luego, el tejido social, las circunstancias económicas, el modelo económico que en otros momentos hemos citado varios de los integrantes de este Poder Legislativo, es la madre nutricia que alimenta el problema. Pero independientemente de ello, pues sin duda el problema hoy está y sobre él hay que hacer algunas acciones. En ese sentido yo quiero hacer algunas preguntas al señor secretario. Decir en primer lugar que, pues desde luego su formación castrense, que incluso ha sido objeto de condecoraciones, pues de alguna manera le da la oportunidad de tener una visión distinta a lo de los civiles en relación al tema de seguridad. En ese sentido, ante el centenario del Ejército Nacional, que fue creado con funciones constitucionales específicas de resguardo de la seguridad nacional, yo quisiera, y que de algunos años para acá, por disposición del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, se han diversificado sus actividades fuera de los cuarteles, yo quisiera preguntarle al señor secretario, desde su punto de vista, qué opinión tiene en relación a si son los mandos en este caso militares, quienes pueden garantizar el resguardo de la seguridad. En su experiencia, en el caso de Zacatecas, quiero decir, formularé la pregunta de manera precisa, en Zacatecas, como en otras entidades federativas en donde las Secretarías de Seguridad Pública están al mando de generales en activo o retirados, como es su caso, ¿cree usted que el despliegue militar en las instancias de seguridad pública es la solución para erradicar la violencia? En segundo lugar, quiero preguntar qué opinión le merece al señor secretario la Ley de Seguridad Interior que hoy se discute en el Congreso Federal. ¿Cree que esta ley puede ser potencialmente violatoria de la Carta Magna de nuestro país? La semana pasada, paso a otra parte, por unanimidad en el Senado de la República se aprobó la Ley contra la Tortura y la envió al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación. Señor general, en el país y Zacatecas se ha dado cuenta de que hay tortura, malos tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Quisiera saber si usted tiene información en ese sentido. También quiero preguntar, la semana pasada tuvimos la comparecencia del procurador, él daba cuenta de una circunstancia específica en torno a los grupos criminales de manera organizada,
y entiendo que los exámenes de confianza son un mecanismo para blindar, en este caso, a las corporaciones. Yo quisiera decir, más allá de estas acciones, posteriormente de realizados estos exámenes, ¿qué otras acciones se implementan para garantizar que no pueda permear la delincuencia hacia el interior de estos grupos? Concluyo rápidamente, presidente. El Plan Estatal de Desarrollo señala como uno de sus ejes fundamentales atender con urgencia el problema de seguridad, realizar acciones de manera coordinada, y usted daba cuenta de que esto tiene que ver con la participación social. ¿Qué acciones se están implementando? Recordemos que el policía de barrio a veces es el más efectivo para resguardar la seguridad de las comunidades, de las colonias. ¿Qué acciones se están implementando o qué programas se tienen en mente para poder garantizar la participación social, para incidir y colaborar en estos problemas tan graves? Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos, para concluir yo, señor secretario, pues yo sí le quisiera pedir en nombre de los ciudadanos por los que fuimos electos y por mi familia y por todos los que estamos aquí, yo sí le quisiera pedir que pudiéramos dar más resultados en cuestión de seguridad. Zacatecas ha tocado fondo en cuestión de seguridad a lo mejor como nunca lo habíamos visto, y se ve una descoordinación, se siente y lo saben los ciudadanos. Yo sí le quisiera pedir una coordinación más real con el Ejército, con la Procuraduría y con todas las cuestiones, con todos los que tengan que ver en cuestión de seguridad, porque pues nosotros que no ganamos nada con estar haciendo leyes y leyes, y a lo mejor con la prevención, cuando ahorita lo que se necesita es dar resultados, y resultados inmediatos antes de que Zacatecas se caiga en pedazos. Es cuanto. Y pues para seguir corresponde dar respuesta al señor secretario sobre los planteamientos formulados por los señoras y señores diputados. Bien. Muchas de las preguntas en el fondo tienen similitud. Muchas. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. En el documento expresado inicialmente con cifras. ¿Por qué las cifras? Porque son el punto de partida para detectar las vulnerabilidades que hay que atacar. Es el punto de partida de las estadísticas. ¿Qué dicen los programas federales? La georreferenciación de los índices delictivos. ¿A qué nos lleva? A ubicar lugares, comportamientos, acciones, tanto de la sociedad principalmente como del crimen organizado. A eso nos lleva, georreferenciar el nivel y la consecución de los delitos. Y a eso nos lleva a un lugar X, prestar atención a sectores de la población X. El programa de prevención es atacar la violencia y la delincuencia desde sus orígenes. Desde sus orígenes. ¿Qué está promoviendo esa violencia y esa delincuencia? Y esto no es de este gobierno, es de años, de años, de años. Por eso yo les decía al final del documento de comparecencia, no politicemos las estrategias, porque estas estrategias pierden su esencia, y ya la población no quiere más violencia. Si nosotros nos vamos directamente sobre esos grupos criminales, provocamos más violencia. No quiere decir que los estemos dejando hacer lo que quieran, no. No queremos aumentar más con actos violentos esa percepción de violencia. Por eso dice, más prevención y luego la contención.
más inteligencia, menos violencia, porque eso va a ayudar a bajar los niveles de percepción de la ciudadanía si originamos más violencia. En ningún momento hemos dicho, en ningún momento hemos aceptado que estemos rebasados por los grupos criminales. No, sabemos de nuestras carencias. ¿Por qué? Porque fui muy claro en los números de policías estatales y municipales que se cuenta actualmente el Estado. Es una limitante muy radical que no nos permite estar en tiempo y lugar donde hay una emergencia. No es una justificación, es una realidad. Es una realidad. Otro punto. Si con mi renuncia, los 2 o 3 señores diputados que me piden que renuncie, si con mi renuncia ellos se comprometen con el pueblo de Zacatecas, que paralelo a mi renuncia, paralelo desaparecen esos grupos criminales que están asentados en el territorio estatal y nacional, también desaparecen, no duden en presentar mi renuncia. Si los señores diputados que me piden mi renuncia me dicen que con mi renuncia, a los 5 o 6 días, a una semana, las decenas de miles de jóvenes que tienen ya adicciones de droga dejen de consumir drogas, con gusto presento mi renuncia. Una renuncia no resuelve el problema, es un problema social. Es un problema social. Seamos claros, seamos objetivos, que es una descomposición del tejido social en donde todos, absolutamente todos, tenemos un nivel de responsabilidad. Inicialmente como ciudadanos, todos somos ciudadanos, todos. Pero nuestra responsabilidad es doble porque somos funcionarios públicos además. Tenemos doble responsabilidad nosotros, doble compromiso moral y ético con la sociedad, con el pueblo. El plan estatal de prevención de la delincuencia y la violencia. Los resultados no son de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque es la descomposición del tejido social. Y esto no es de ahorita, esto es de años. De años. Se han tergiversado los planes y los programas por muchos intereses. No viene al caso comentarlos, pero ustedes como funcionarios públicos de uno de los actores principales de la estructura del gobierno saben por qué. Saben por qué. Agradezco a los señores diputados que me piden que se dieron cuenta de las limitantes que tiene en órganos de prevención en cuanto a números de policías, la carencia de elementos para estar en tiempo y lugar en todo el territorio estatal. Les agradezco y vamos a madurar la propuesta para que nos ayuden a generar los recursos y poder tener el número, si no ideal, el que se ajuste más para tener presencia permanente, periódica más permanente en todos los municipios y en todas las comunidades más alejadas de las principales áreas urbanas del país, del Estado. La coordinación existe. La coordinación existe. Existe la coordinación. Intercambio de información. Se han hecho convenios con San Luis Potosí, con Durango, y los primeros que nos sentamos fuimos los secretarios de Seguridad Pública a intercambiar información, a ver la geografía limitante de nuestros estados, cómo está. Todo eso se está haciendo. Todo eso se está haciendo. Todo eso lo estamos haciendo. Pero es un problema que no se resuelve de la noche a la mañana. Seamos sinceros, seamos honestos como ciudadanos y como funcionarios. Esto se viene arrastrando, no de ahorita, de muchos años. Y este es el nivel en que hemos llegado. Y vuelvo a insistir, todos tenemos algún nivel de responsabilidad. Todos.
todos. El mando único. El mando único. Mando único no quiere decir que alguien asuma la autoridad y le quite competencias a los señores presidentes municipales. No. El mando único se refiere a una metodología única, a un procedimiento único, a un adiestramiento único, a una estrategia única. Ese es el mando único. Y yo le doy las gracias a la mayoría de los presidentes municipales que han entendido la problemática y se están acercando cada día más. Ahí lo dimos en números, cómo está trabajando, los niveles de trabajo que tiene el Instituto de Profesionalización. ¿Por qué? Porque todos, la mayoría de los presidentes municipales se están acercando cada día más para ver el problema de su cantidad de número de policías. Están entendiendo el problema. No es un problema solo del gobierno estatal, de todos. Todos estamos inmersos en esto. Todos. ¿Por qué las pláticas del programa No Te Involucres? Se me ha criticado porque dicen que voy a dar pláticas, que no. ¿Por qué hago eso? ¿Saben por qué lo hago? Porque me lo pidieron, no por gusto. Me lo pidieron. Y me lo pidió un señor director de un colegio de bachilleres. Fue el primero que me lo pidió. Y le dije sí. Y ahí empezamos a dar las pláticas. Los jóvenes, la población más indefensa, por muchos factores, la población más indefensa, más inmune, más. De veras, es espantoso cuando uno está platicando con ellos, las caras que ponen cuando uno les empieza a decir con crudeza realmente qué representa el peligro de las drogas. Y cuando uno termina, los señores profesores hacen una pequeña encuesta y piden opiniones. Se quedan callados, temerosos, miedosos de la forma en cómo se aborda el problema de las drogas. Casi 3,000 jóvenes las han escuchado. Y tenemos una lista para seguir dándolas. ¿Por qué? Porque saben ellos del gran beneficio de esto. Saben ellos del gran beneficio. Aunque muevan la cabeza negativamente, no. Alguien lo tiene que hacer. Es un problema social. No me cansaré de decirles que es un problema de tipo social esto. No me cansaré de decirles. Agradezco a los señores diputados de veras por esta oportunidad que me dieron de venir a hablar de la crudeza de la inseguridad y los motivos que la están originando. Y la van a seguir originando si no tomamos cartas en el asunto, con seriedad, sin intereses de ningún partido político. Sin intereses de ningún partido político. Parte del problema es la falta de ética, la falta de procedimientos en las diferentes policías. Y esto no es de ahorita, esto es de años. Se les ha hecho como una actividad normal de trabajar. Cosas que van en contra de los derechos humanos, del bienestar y seguridad de la población. Ahí están los resultados de las cosas que estamos haciendo internamente, de las medidas de carácter disciplinario, fuertes, que están dando resultados paulatinos, pero ahí vamos. Yo les dije que más de 60 policías se han ido, porque no les gusta la supervisión, el control,
que uno los esté viendo cómo trabajan, atendiendo todo tipo de quejas, absolutamente todo tipo de quejas. No les gusta, prefieren irse, pero no estar en esa sintomatología de ser supervisados las 24 horas del día cuando están de servicio. No me estoy justificando, esa es la realidad. Esa es la realidad de todo, absolutamente todo lo que está pasando al interior. Es una secretaría que así me la dejaron, así me la entregaron. Y dentro de la nueva estrategia del programa de prevención del gobierno estatal, de ser claro, transparente en todas las acciones que están llevando a cabo, esas son las acciones que paulatinamente, cada día, la sociedad principalmente se está dando cuenta y se nos está acercando. Aunque ustedes no lo crean, la prueba es en la colonia Lázaro Cárdenas. Al principio no se acercaban, ahorita es sorprendente cómo se acercaron ya los padres de familia, los barrios, los jóvenes, cómo están en contacto ya, porque se están dando cuenta en realidad de dónde vienen todos los problemas. Ellos solitos se están dando cuenta de dónde vienen todos los problemas. Queramos o no reconocerlo, pero esa es la verdad. De veras, esa es la verdad. Los problemas de filtración. ¿Qué estamos haciendo? Medidas de control. Control con los radios de comunicación. Control con los teléfonos celulares. Y ya por ahí nos están dando quejas con los derechos humanos, que porque no los dejamos usar el celular. Estando de servicio, ponemos restricciones por las fugas de información. Pero es una conducta que no desaparece de la noche a la mañana. No va a desaparecer por la noche a la mañana. Son medidas internas que paulatinamente nos van a dar resultados. Paulatinamente nos van a dar resultados. Todo esto, ahorita con el sistema de justicia penal, una denuncia, si no es ratificada y si no viene anexada de pruebas, no nos las admiten. No podemos tener o podemos comprometer a la institución tomando acciones legales o administrativas, porque después se nos revierte. Después se nos revierte. Disciplinariamente sí podemos hacer muchas acciones. Disciplinariamente nada más. Un arresto, un castigo. Pero una acción de tipo legal no la podemos hacer si no hay una denuncia y donde se aporten pruebas. Esa es la limitante que tenemos para ejercer aspectos legales para castigar. Para castigar. En el incidente del hijo de la funcionaria, internamente se aplicó la disciplina. Legalmente no podemos hacer nada porque no hay una denuncia. No hay una denuncia. Se castigó la disciplina, pero hasta ahí nada más. Legalmente no podemos hacer nada porque no hay denuncia. Uno de los problemas fueron los recortes presupuestales al presupuesto en seguridad. Tenemos capacidad, limitada, pero hay. Se van a instalar las videocámaras. Se van a instalar las videocámaras. Ya tenemos focalizados ya los lugares donde van a estar instaladas. Ya los tenemos focalizados. Más adelante, después, 3, 4, 5 meses que nos lleguen los recursos, vengo a informarles dónde se están poniendo esas cámaras. Es parte del plan de 5 años que tiene el gobierno estatal. La profesionalización del policía. La profesionalización implica la depuración. Implica la depuración.
Profesionalizar no quiere decir nada más adiestrarlo. No, profesionalizar quiere decir que se mantenga el perfil de ética, el perfil de honestidad, el perfil de lealtad hacia la institución. Y para eso hay muchos mecanismos, entre ellos los exámenes de control de confianza. Cada 2 años, por obligación el policía debe presentarlo. Si mantiene el perfil, continúa. Si no mantiene el perfil, se le aplica el reglamento, se le aplica la ley. El caso Nochistlán. Las limitantes de efectivos es una de las cosas que trastocó para acudir con oportunidad. La lejanía en cuanto a la policía estatal, en Jerez, la más cercana que tenemos en ese momento. A las 2:30 de la mañana ya tenemos la información de lo que había pasado. 2:30 de la mañana. Ya tenemos el informe por teléfono, con imágenes, que la policía que llegó empezó a recorrer. 2:30 de la mañana. A esa hora se le pasó la información a otros niveles de gobierno. Desconozco, y le soy sincero, por qué no le llegó la información al señor gobernador. Pero la información se generó. La información, a las 2:30 de la mañana teníamos el primer reporte ya. Las estrategias. ¿Qué buscamos principalmente con la estrategia de prevención? Los números dicen, la mitad de la población del estado de Zacatecas son jóvenes de 26 años o menos de edad. Esa es la preocupación. Esa es el gran reto del gobierno estatal. Sacar o blindar a esa población de los embates de la delincuencia organizada y de las drogas. Ahí está la estrategia, ahí está el fondo de la estrategia. Por eso decimos, la prevención, mucha prevención, para atacar de fondo el problema de la violencia y la delincuencia en el Estado. Las UNIRCES, poca gente en ocasiones. ¿Qué hacen las UNIRCES? Las 5 UNIRCES desplegadas en el territorio del Estado. Cuando hay una emergencia, hay una petición de un municipio que tiene colindancia con la UNIRCES, ¿qué hace la UNIRCES? Se mueve a prestar la ayuda, a prestar la emergencia. Y en ese momento, cuando se percibe que hay poca gente en la instalación. No podemos destacamentar gente de las zonas urbanas de Guadalupe y Zacatecas, porque aquí está concentrada la mayor población de las principales ciudades del Estado. No la podemos dejar. Por eso tenemos que ocupar gente de las UNIRCES para, a la petición de los señores presidentes municipales. De cualquier circunstancia los estamos apoyando. Nos piden muchos apoyos, y en las medidas de las circunstancias se las estamos dando, se las estamos generando, con las limitantes propias de nuestros efectivos, pero con la disposición de ayudarlos para que también ellos se sientan tranquilos hasta donde se pueda en sus respectivas jurisdicciones. ¿Qué tipos de drogas son las más circundantes? Las drogas sintéticas. Ahí lo dijimos, el crack,
el éxtasis, las metanfetaminas. Son las drogas más circulantes, porque son las más baratas. Porque son las más baratas. Pero son las más agresivas. Las más agresivas para el organismo. Tristemente son las más circulantes. Tristemente son las más circulantes. Me dicen que solo el procurador estuvo en Nochistlán. No, yo también estuve en Nochistlán. Yo también estuve en Nochistlán. Ese día junto con el procurador ahí estuvimos los dos. Ahí estuvimos los dos. Y por cierto, él se regresó primero, yo me regresé hasta en la noche. Por si no lo sabía, señor diputado. Hasta fotos hay ahí. Pregúntale al presidente municipal hasta qué hora me vine de ahí. Ahí estuvimos con el señor procurador. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos los dos. Recorrimos todos los lugares. Yo me quedé inclusive con el señor presidente municipal platicando y recorriendo las cámaras de vigilancia, me dijo otras cosas, me llevó a otros lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estuve, señor diputado, ahí estuve. Ahí estuve. Les doy las gracias de veras. Les doy las gracias por esta oportunidad que me han dado de venir a expresarles, de venir a decirles todo lo relativo a la seguridad. Pero con tristeza veo también, casi no escuché propuestas. Casi no me dijeron ustedes, no, hay que hacer esto. Pero en fin, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Qué mensaje le vamos a dar a la ciudadanía? ¿Qué mensaje le vamos a dar a la ciudadanía? Denos la oportunidad, porque el programa de prevención a futuro van a percibir los resultados. Es lento, pero va a ser el mejor programa porque ataca de fondo el origen de tanta violencia y tanta delincuencia. Pero esto requiere la participación, la ayuda, la coordinación de todos nosotros. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para la réplica las ciudadanas y los ciudadanos diputados, así como viene el orden, lo vamos a llevar. Comenzamos con la diputada Lupita Flores, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Pues solo para agradecerle al secretario la respuesta a sus preguntas y pues solicitarle que estemos muy en colaboración para poder trabajar por Zacatecas. Gracias. Muy bien, seguimos con la diputada Mónica Borrego, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Adelante. Señor secretario, quizá usted no resuelva el problema de raíz en cuanto a su renuncia, pero sí puede resolver la incompetencia y la falta de coordinación. Necesitamos una persona efectiva que aplique políticas eficientes de seguridad pública, que nos regrese a los zacatecanos ese sentimiento de tranquilidad que necesitamos. En el evento de Nochistlán, nosotros, los ciudadanos zacatecanos, notamos que en realidad no existía una coordinación. En cuanto a las estrategias, usted dice que la mitad de la población son jóvenes, que el reto es que no estén los jóvenes en la drogadicción y la delincuencia, y que la solución es la prevención. ¿Cómo podemos solucionar previniendo algo que ya está latente? Que tenemos muchos jóvenes zacatecanos adictos, en los cuales ya la prevención
no es una solución. Aquí es una de las situaciones las cuales nos están diciendo que no podemos nosotros tener una solución de una propuesta. Quiere propuestas de nosotros los diputados. Aquí nosotros estamos representando a los ciudadanos y los ciudadanos nos piden que le preguntemos todo esto y usted vino a comparecer para ser cuestionado, para que nos explique, para que nos diga qué es lo que está haciendo, cómo lo está solucionando y qué es. Y la propuesta que le dimos la mayoría de los diputados es que renuncie. ¿Es cuánto, diputado presidente? Siguiendo con el orden, el diputado Agustín Uribe desiste. Sigue el diputado Luis Medina Lizalde, hasta por 3 minutos. Bien, señor general, lo lamentable es que usted no tenga la comprensión de la seguridad pública. Lo lamentable es que no quiere tenerla. Sus respuestas hablan de que usted se sale por la tangente. Es evidente que nadie está en contra de la prevención y que la prevención es algo que implica la modificación de las circunstancias de vida de amplios sectores de la población. Sabemos que la exclusión social de la educación, de la cultura, de los servicios públicos, que la alta incidencia de pobreza produce a muchos desesperados, pero sabemos también que el combate a la delincuencia es profundamente selectivo en este país, que se concentra en los de abajo, que la guerra que ha desatado la irresponsabilidad de un presidente de la República que tomó la mala decisión de la utilización masiva de la tropa sin plan, sin escuchar a los que saben del tema, se ha convertido en una carnicería entre pobres. Por eso tanta indiferencia, porque las víctimas de un lado y de otro son pobres, por los que caen como policías y soldados y los que caen como delincuentes proceden de los mismos barrios, de las mismas comunidades y frecuentemente tienen la misma historia social. Por eso es muy lamentable que usted no entienda la necesidad de entender. La función de comunicar que usted cumple es loable. Las pláticas son importantes, pero no para distraer al secretario de Seguridad Pública. La doctora Gema Mercado, secretaria de Educación, bien pudiera cumplir esa función de manera masiva. La Universidad Autónoma de Zacatecas bien pudiera aportar mucha gente para que cumpliera esa función simultáneamente en todo el territorio. Y a lo mejor bajo la conducción de la Secretaría de Seguridad Pública, pero es muy lamentable que el secretario de Seguridad no entienda que el uso de su tiempo debe sustentarse en las prioridades, y la prioridad y usted no la está cumpliendo, pero lo que es peor, no tiene interés en cumplirla. Es cuanto. Siguiendo con el orden, el diputado Lerroy Barragán, la diputada Lorena Oropesa, hasta por 3 minutos, diputada. Gracias, diputado presidente. Adelante. Para mí es decepcionante el día de hoy haber escuchado las respuestas de uno de nuestros funcionarios más importantes en el gobierno actual, el secretario de Seguridad Pública, que el día de hoy vino a comparecer a este Congreso, a esta legislatura del Estado, para dar cuenta no a los diputados, a los ciudadanos zacatecanos, a los habitantes de este Estado, de qué es lo que vamos a hacer con la inseguridad, no del Estado que guarda y cómo encontró la Secretaría
que si bien es cierto, es importante, no es lo que nosotros esperamos soluciones. Y bueno, pues las respuestas que hemos escuchado el día de hoy me parece que son incluso hasta cierto punto desafortunadas, que no quieren combatir de manera frontal a los grupos delincuenciales porque puede generar más violencia. Y entonces, ¿quién los va a enfrentar? Que no quieren renunciar porque con eso no se acaba la inseguridad. De acuerdo, pero lo que necesitamos son las estrategias, que es lo que nosotros necesitamos, que la gente perciba que este gobierno está haciendo algo por ellos, que perciba que hay un gobierno preocupado y ocupado en lo que es la seguridad pública. La prevención del delito es una parte muy importante, por supuesto, pero que nos va a rendir frutos a mediano o a largo plazo. Pero de manera inmediata, ¿qué es lo que se está haciendo? Por lo pronto tenemos cientos de personas muertas, asaltadas, secuestradas, vulneradas en su seguridad personal y su seguridad material. Yo percibo de la exposición que hizo el señor secretario que hay mucha corrupción. O si no, ¿cómo explicamos que hayan entrado pistolas, marihuana, cocaína, pipas, jeringas, celulares, memorias a los cerezos? ¿Cómo explicamos que no en los municipios no se pueda combatir ni a la delincuencia común? ¿Cómo explicamos que este estado prácticamente viva un estado o que sean pueblos sin ley? Efectivamente va a haber, y no va a ser el único caso Nochistlán, van a resultar muchos asuntos porque efectivamente no hay policías que cubran esto, pero tampoco hay una estrategia. Y lo que mencionaba, inteligencia y menos violencia, pues si hubiera esa inteligencia, se había alertado lo que estaba sucediendo en Nochistlán. Porque no es una cosa que sucedió de un momento a otro, fue una situación que se vino fraguando incluso por años. O sea, esta disputa de los territorios es algo que se da a través del tiempo, no es de un momento a otro. Y bueno, ya para concluir, las propuestas que respetuosamente nos hace el general para legislar respecto de controlar y regular la venta de bebidas y cigarros, pues me parece que es una buena aportación que podemos hacer, que no tenemos inconveniente en hacerla, pero que tampoco va a resolver los problemas de inseguridad. Regular y estandarizar los horarios de los antros y bares es una muy buena medida, pero tampoco va a resolver la inseguridad que se vive en Zacatecas, porque no es ahí donde operan los grupos delincuenciales, no es ahí donde se dan los enfrentamientos. Y por otro lado, qué lamentable que se esté pensando en que se castigue a los padres de familia cuando los menores de edad cometen un acto ilícito o que se vean involucrados en actos ilícitos, cuando la dinámica debería de ser diferente, que se debería apostar por el fortalecimiento de la familia y no por castigar a los padres de familia. ¿Sería cuánto? Muy bien. Tiene el turno la diputada Carolina Dávila Ramírez, hasta por 3 minutos. Señor secretario, derivado del contenido de sus respuestas que usted nos ha dado, nos queda claro que la Secretaría de Seguridad enfrenta diversos retos: la falta de elementos, la reducción presupuestal, las dinámicas internas que se han generado en una corporación difícil de manejar. Quiero también destacar las medidas de control interno de la que usted nos ha dado cuenta: control de celulares y radios, control de vehículos, medidas disciplinarias internas. Sin embargo, el reto de la eficiencia del nuevo sistema de justicia penal adversarial, sin duda, en gran parte es responsabilidad de la correcta actuación de los elementos de los policías municipales y de los estatales.
Aunque no nos dio a conocer los datos precisos de la capacitación y la utilización de los kits del primer respondiente, lo importante es que no se baje la guardia, que se continúe con el esfuerzo de capacitación para garantizar que el delincuente que es detenido en flagrancia pueda ser llevado a juicio y que se logre una sentencia condenatoria. Le agradezco sus respuestas y le invito para que esta comparecencia sea el inicio de un diálogo entre el Poder Legislativo y la Secretaría que usted representa, ya que en mi diario caminar por mi distrito, por los municipios que represento, una de las principales inquietudes de cada una de las personas que me abordan es la seguridad en sus municipios, en sus comunidades y en sus caminos. ¿Y por qué es tan importante la seguridad? Porque ahí viven todas esas personas que nosotros queremos y queremos proteger, que es nuestra familia. ¿Sería cuánto, secretario? Bien, siguiendo con la lista, el turno de la diputada Isaura Cruz de Lira, hasta por 3 minutos. Buenas tardes. General Froilán Cruz, sabemos que no es un tema fácil, al contrario, es un tema delicado. En el caso Nochistlán, uno de los factores para ustedes fueron los limitantes de efectivo, otro la lejanía. Lo más cercano para ustedes era Jerez. Entonces, ¿me puede decir qué les espera a las personas que viven en Los Cañones? Y aclararle que Guadalupe, Zacatecas no está en la lejanía y la inseguridad está a la orden del día. Usted me comenta que a las 2:30 de la mañana se le da el informe de los acontecimientos, pero usted nos dice que no sabe y desconoce porque al gobernador no se le dio la información, cuando usted nos acaba de decir que sí están coordinados. Y yo le vuelvo a reiterar que no se le dio la información al señor gobernador por falta de comunicación entre ustedes y de coordinación. Y recuerde que para nosotros, los zacatecanos, es lo único que queremos: seguridad y tranquilidad. Es cuanto, diputado presidente. Bien. Siguiendo la lista, el diputado Arturo López de Lara desiste. Pues continúa el diputado Jorge Torres Medina. Perdón, el diputado presidente Mercado. Es lamentable, secretario, a lo que ha llegado el Estado y el país. Pero yo estoy convencido de que mientras en la sociedad no nos preocupemos, no nos incorporemos a esto, pues no veo cuándo esto mejore. Necesitamos de participar todos, y usted bien lo dijo. Yo creo en la prevención, secretario. Y estoy convencido de que la prevención es lo que nos puede salvar. Mientras haya tanto consumo, va a haber quien venda y va a haber la competencia por vender. Y aquí no le sorprenda escuchar críticas y no propuestas. También hay de esto aquí. Ánimo, secretario, sígale de frente cómo va. ¿Es cuánto, señor diputado presidente? Sigue la oportunidad de la diputada Julia Holguín Serna, hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Señor secretario, como legisladora y como ciudadana, le quiero pedir de la manera más atenta que desde su secretaría instaure una estrategia de comunicación más eficaz y más eficiente. Es verdad que la percepción no siempre coincide con la realidad, y más cuando se trata de información y datos en materia de seguridad. No basta con mostrar datos y desde la vocería no ocultar información. Se trata de tener una mayor proximidad con la sociedad y presentar un análisis integral de esta información. Comparativos, pero sobre todo mostrar el espectro regional y nacional. La sociedad debe saber que muchos de los problemas no son exclusivos de Zacatecas, sino que son problemas compartidos por los 3 niveles de gobierno y de forma regional y nacional. En esa misma estrategia, le queremos ver más a usted. Queremos menos vocería y más secretaría. Queremos a un secretario de seguridad más cercano a las distintas fuerzas de seguridad estatales y municipales. A un secretario más cercano a los presidentes municipales, más cercano a la gente y sobre todo
a los jóvenes para fortalecer sobre todo la estrategia y programas que a nivel de prevención han iniciado en este gobierno. Finalmente, sepa que esta legislatura es una aliada de la seguridad de Zacatecas y que estaremos con usted para coadyuvar todos los esfuerzos que se tengan para fortalecer la seguridad de todas y todos los zacatecanos. Nos queremos sumar a esas estrategias integrales de seguridad bajo el compromiso pleno de que usted va a devolverle la tranquilidad a nuestro Estado. Muchas gracias, señor secretario. Es cuanto, señor presidente. Siguiendo, la lista, es el turno del diputado Osvaldo Ávila, hasta por 3 minutos. Sí, con su permiso, señor presidente. Primeramente quisiera hacer una reflexión. Quiero ser muy respetuoso, pero muy claro con el señor secretario. Me parece que tendríamos que recordarle que en este país hay división de poderes y que por lo tanto él vino a darle cuentas a los zacatecanos a través de la representación que nosotros tenemos. Recibimos su regaño por no haberle hecho propuestas, pero yo también quiero decirle que usted evadió varias de las interrogantes que nosotros expusimos, algunas de ellas con toda puntualidad. Yo incluso en un ánimo de colaborar y de contribuir me ahorré en mi participación hacer otro tipo de preguntas que creí que habían quedado superadas, pero me parece que usted tiene que reflexionar, secretario. Me parece que usted tiene que entender que quienes estamos aquí lo estamos por el respaldo de la población y que la población nos pide que nosotros solicitemos pues cuál es el desempeño de quienes están encargados de una de las responsabilidades más trascendentales de la población. De todos modos, le llevaremos su regaño a nuestros electores y le diremos que no sabemos o que no hicimos propuestas. Sin embargo, de todos modos, yo quiero hacer algunas reflexiones en torno a la participación que hizo su servidor. Yo le pregunté y la dejó usted en el tintero, y se la quiero hacer nuevamente para que quede por lo menos como constancia en relación a la ley de seguridad que se discute en el Congreso. Eso es también aportar, eso también es contribuir. Y entonces en ese sentido mi interrogante era en el sentido, si no se ponían en riesgo los derechos humanos y las conquistas de las libertades democráticas obtenidas por la sociedad civil a lo largo de los años. Decir también que desde mi punto de vista sería útil, y ahí está otra nueva aportación que le pide usted que registre, que nos pudiera decir hasta dónde sería viable la vinculación de la población, como decía el diputado Torres, en el cual la participación social tenga alguna posibilidad efectiva hacia el interior de las comunidades, creando estrategias de prevención, creando redes de comunicación, creando mecanismos a través de los cuales se establezca incluso relación con la policía de manera directa, el policía de barrio, que podría ser un esquema explorado, y yo se lo propuse para que me la anote también, por favor, porque la verdad es que sí se queda uno muy preocupado con ese tipo de respuestas como las que usted nos dio. Y finalmente decirle que como nosotros no vamos a actuar con visceralidad, la manera más clara que tiene usted de demostrarle nuestro compromiso con Zacatecas, con el electorado que nos dio la confianza y desde luego también con la población y con el gobierno de Alejandro Tello, será en torno a las enmiendas legales, a las reformas necesarias, las que usted nos recomienda, las que probablemente detectemos nosotros, pero también decirle que a la hora de que discutamos el presupuesto, ahí dejaremos claro nuestro compromiso con Zacatecas, reforzando la parte que tiene que ver con restablecer el tejido social, con ejercer una política social más amplia y la parte de la prevención. Es cuanto, señor presidente. Muy bien. Tiene el turno el diputado Omar Carrera, hasta por 3 minutos. Gracias. Bueno, en principio de cuenta, es verdad que estuvo ahí ese día en Nochistlán, general, para aclarar el comentario y decirle, no estamos en contra de todo y a favor de nada, Sí creo que nos quedó bastantes cosas que aclarar. Sí vemos en su semblante pues el enfado quizás de estar aquí en esta representación, pero pues así son los poderes. Este es el poder legislativo y usted está en otro poder que lo mandata el poder ejecutivo.
Y respecto al tema, tenemos que politizar el tema, porque de lo contrario, a excepción de varios compañeros de las bancadas del PRI, como es Osvaldo en este momento, pues lo demás sí no se vuelve halagos. Y si a usted no lo cuestionamos, si no le exigimos que salga lo mejor de sí, pues creo que mucho menos va a poder redituar en su trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos. De igual manera, no me respondió cuánto es su sueldo, con todo y bonos. Es muy importante saberlo porque quizás es poco y necesitamos aumentarlo, y eso lo podemos hacer a través de el presupuesto que se viene. De igual manera no nos dijo cuánto es los elementos que tiene a su cargo o para que vigilen y cuiden a la familia del gobernador. De igual manera no nos dijo o no nos quiere decir por qué golpearon al hijo de la secretaria general de gobierno. No se trata de simplemente decir no hay denuncias, no pasa nada. Entonces, si no hay denuncias, usted se va a hacer de la vista como que no pasó nada. No, yo creo que hay que ser más profesionales, y si él no la puso, yo creo que usted pudiera haberla puesto sin ningún problema, ¿no? Usted tuvo el conocimiento de los hechos, cómo sucedieron en Jerez. Entonces, pues ahí están los cuestionamientos, secretario. Insisto, estamos en la mejor disposición de ayudar, pero también si no vemos trazas de querer cambiar la realidad en cuestión de seguridad en el Estado, pues es difícil, y usted es el que lleva el mando en ese tema. Muchas gracias. Sigue el turno de la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos, hasta por 3 minutos. Señor secretario, usted no distingue entre una comparecencia y una capacitación. Créame que sentí angustia de los niños que en nivel escolar lo reciben a usted para que les dé pláticas de carácter preventivo. Si ante esta soberanía, que es la máxima representación del Poder Legislativo, usted se mostró con esa actitud. ¿Qué preocupa? A final de cuentas, entiendo que un sinnúmero de municipios, según su política en materia de seguridad pública, están sentenciados a muerte en el corto plazo, porque su justificación habrá de ser entonces que no tienen elementos la policía municipal y que usted también carece de elementos para hacerle frente a la grande problemática que se vive en materia de seguridad. Lo acontecido en Nochistlán pues nos despierta la duda si verdaderamente ayudó que ustedes llegaran un día después, pero llegaran a tomarse la foto, pero llegaran, para que se pudiera ver la problemática y construir una estrategia en caso de que eso pudiera repetirse. En municipios tan alejados como Nochistlán, como son Jiménez del Teul, como es El Salvador, Mezquital del Oro, Florencia de Benito Juárez y muchos otros que se encuentran también dispersos de la zona conurbada, que pareciera es su centro de operación. ¿Qué sucedió con el helicóptero que tuvo una inversión de más de 60 millones de pesos y que apenas hace 4 años se adquirió para el servicio de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué sucedió con todas esas patrullas? Pero fundamentalmente, ¿qué sucedió el día de los hechos acontecidos en el municipio de Nochistlán? Porque aunque muchos de mis compañeros, incluyéndome, lo cuestionamos, usted no contestó. No hay coordinación. Usted, aparte de soberbio, es mentiroso. Usted decía que hay coordinación y no es correcto. En lo sucedido en el municipio de Nochistlán, el destacamento de Jalpa no llegó. Las autoridades de Jalisco no llegaron. Las autoridades de Aguascalientes no llegaron. Usted no llegó. Usted le daba una instrucción al alcalde mientras el procurador le daba otra. A las casi 12 horas, el gobernador en otro municipio desconocía absolutamente todo este cruce de información. Yo no entiendo dónde justifica usted entonces que hay coordinación en materia de seguridad. Así como no conoce la diferencia entre una comparecencia y una capacitación, no conoce los límites de competencia de un poder
y otro. Es un tema en el que todos estamos inmersos, correcto. La responsabilidad del legislativo en lo que puede coadyuvar